En este video nos dedicaremos a recorrer distintos puntos del Río Negro que divide la República y dos de sus mayores obras de ingeniería. Recién le mostrábamos ese lago artificial de Palmar en el Río Negro que fue producido por la construcción de una represa hidroeléctrica, la última que se construyó sobre el Río Negro. Y la construcción de esta represa provocó que se inundara una cantidad de hectáreas y hectáreas de campos, entre ellos los que ocupaba el pequeño pueblo de Andresito, que fue sumergido en las aguas del lago. Se tuvo que mudar a otro lado. Bueno, acá tenemos la culpable de eso, la represa hidroeléctrica de Palmar. Aquí la tienen. Por muchos años el tesoro energético de este país fue la energía hidroeléctrica. La generación de electricidad se hacía a través principalmente de tres represas sobre el Río Negro. La primera fue Rincón del Bonete, la segunda fue Baigorria y la última fue esta, la de Palmar, que se llama Central Hidroeléctrica Constitución. Aquí la tienen. Aquí es el comienzo del embalse, es decir, este lago artificial. Ahora vamos a ver cómo es el Río Negro del otro lado, como era antes. Y aquí tenemos el Río Negro del otro lado de la represa, es lo que vendría a ser más o menos su caudal natural. Río Negro que, como ya dijimos, es el río que divide el Uruguay en dos. La zona norte, los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera. Bueno, acá estamos transitando por encima de la represa hidroeléctrica. Aquí el lago, el embalse, digamos. Y si uno ve en un mapa, ve que en el centro del Uruguay hay como un enorme lago que a su vez está subdividido en tres lagos artificiales, que son los embalses yendo de oeste a este: Palmar, Baigorria y Rincón del Bonete. Todo eso antes de la década del 30 no existía, era simplemente el curso del Río Negro. Pero bajo el gobierno de Gabriel Terra es que se construye la primera central hidroeléctrica, la de Rincón del Bonete. Años después se va a construir la segunda, Baigorria. Y en la década del 80, no sé si fines del 70 y la década del 80, es que se va a construir esta. El pueblo de Palmar, que originalmente estuvo destinado a los obreros que construyeron la represa, ahora es una especie de balneario con costas y playas sobre el embalse de la represa. Antes de dejar la ciudad de Trinidad hicimos una recorrida por sus calles. Toda ciudad del interior tiene sus características particulares. Trinidad tiene la suya, y es que esta ciudad no fue, como comúnmente lo son las distintas ciudades,
no fue creada por decreto de las autoridades. En este caso fueron los vecinos que habitaban esta zona conocida como Porongos los que solicitaron al virrey en el año 1801 la creación de una capilla y posteriormente de un pueblo. Lo hicieron en la figura de su representante, don Francisco Fondán. Una de las calles principales de Trinidad lleva su nombre. Un pueblo, luego ciudad, creado por iniciativa de sus pobladores. Y esta es la hermosa Catedral de Trinidad. Después de transitar un camino casi intransitable, valga la redundancia, que nos hizo pensar por momentos de que el lugar estaría abandonado por el estado justamente de descuido de la ruta, nos encontramos aquí en Rincón del Bonete, la primera represa hidroeléctrica de nuestro país, que cumplió en el 2025 80 años. Aquí estamos nosotros. Ayer estábamos en Palmar, la última represa hidroeléctrica sobre el Río Negro, y ahora estamos en la primera, Rincón del Bonete, que en su momento llegó a llamarse Gabriel Terra en tiempos de la dictadura, y después le devolvieron su nombre original de Rincón del Bonete. En unos minutos vamos a estar transitando por la represa, y si tenemos suerte capaz que tendremos alguna visita guiada por el museo para ver lo que fue la historia, los orígenes de esta represa, emblema de la generación de energía hidroeléctrica en nuestro país. Todos los días de 15 a 17 horas hay visitas guiadas gratuitas que incluyen el museo, la sala de mandos original, las turbinas y el puente. Fue pensada por un ingeniero uruguayo en 1904, Víctor Sundrier, y en el 33 proyectada por un ingeniero alemán, Adolf Rudin. Se hizo un consorcio de empresas alemanas lideradas por la empresa Siemens, y de parte de Uruguay está representada por la Riones. Y a lo largo del pasillo voy a ir viendo fotos del inicio hasta la finalización de la obra. La inundación que hubo en el 59 y más adelante la renovación que se hizo en los 90. Fue el ingeniero uruguayo Víctor Sundrier el primero que vio la capacidad del Río Negro en generar energía hidroeléctrica. Esto fue a principios del siglo XX. Es en 1937 cuando se aprueban los pliegos presentados por un consorcio alemán presidido por la empresa Siemens. La mayoría de los materiales de la construcción son aportados por este consorcio. Recordemos que estamos próximos al inicio de la Segunda Guerra Mundial y quién gobernaba Alemania. Fruto de esta colaboración, en el museo podemos ver los telegramas intercambiados entre Hitler y Terra, presidente de Uruguay, así como las esvásticas presentes en los filamentos de las bombillas de la época. En 1942, Uruguay rompe relaciones con Alemania y por lo tanto todos los suministros de Siemens quedan cortados. La represa termina de construirse con la colaboración de Estados Unidos, pero siempre con ingenieros uruguayos a cargo.
qué lindo. Ahora ingresamos en la represa propiamente dicha. ...81 años... y allá aquellos pilares que vemos son los de un antiguo puente ferroviario que justamente era de un ferrocarril que traía los materiales para la construcción de la represa. En las inundaciones de 1959 el agua arrasó con ese puente, y después, como ya la construcción había finalizado y no era necesario, se optó por cancelar la vía y no reconstruir el puente. Quedaron solo los pilares. Esto es muy diferente a la represa que visitamos ayer. Acá hay antigüedad. Este barandal de cemento ennegrecido por el viento y la lluvia. Ahí están las turbinas. Por ahí pasa el agua y genera la electricidad. Y después ahí tienen el río Negro que sigue su curso, con el agua turbinada, como decía el guía. Así le llaman. El agua que ya cumplió con su función de dar fuerza y movimiento a las turbinas. Y acá tenemos ese lago. Yo le comentaba a Rita que los escolares, los niños y la gente anterior a 1945 conocía el mapa del Uruguay con una línea azul del río Negro que lo dividía en dos mitades. Pero todos los que vinimos después del 45, del 50, del 60, el mapa del Uruguay tenía en el medio un lago que hasta lo podríamos dibujar de memoria de tanto que lo hemos visto. Es este lago que ven acá, este lago provocado por esta represa, un lago artificial, un embalse, como el que vimos ayer en Palmar, pero este es mucho más grande y ha generado incluso playas, incluso un balneario de tanto renombre como San Gregorio de Polanco. Le preguntaste qué tal. Y acá culminamos el cruce del puente de la represa de Rincón del Bonete. Un puente que nos lleva de Tacuarembó a Durazno. Ahora estamos en el departamento de Durazno. Cuando lo volvamos a cruzar, a mitad del puente vamos a estar entrando nuevamente en Tacuarembó, que es donde está toda la generación, todos los aparatos de generación eléctrica están de ese lado, del lado de Tacuarembó, y de ahí lo distribuyen a toda la República. Aquí se ve a lo lejos, más o menos, la playa, una playa no habilitada para baños, y el lago. Un lugar hermoso, una paz, solo se escucha el sonido del viento y algunos pájaros, teniendo como fondo el río Negro, Paso de los Toros, esta hermosa rambla y este parque que tiene esta preciosa ciudad, que es la primera que tocamos cuando vamos hacia el norte, cruzamos el río Negro y llegamos al departamento de Tacuarembó. La primera que nos recibe en el departamento de Tacuarembó es la ciudad de Paso de los Toros. Aquí cerramos este viaje de Semana Santa, breve viaje por el interior del país, con la mejor impresión. Los planes que nos trazamos los pudimos cumplir y conocimos dos de las mayores presas que hay en Uruguay, y la primera y la última, y nos vamos con muchas más experiencias y un poco más de historia vivida
de nuestro Uruguay, que merece ser contada y merece que todos la vean. Hemos pasado días de mucho calor en pleno otoño, así que por este esfuerzo bien vale que se suscriban y le den me gusta a este video. Y nos vamos a seguir viendo con otros puntos de nuestro país que vamos a visitar y, por supuesto, nuestro viaje al exterior que ya tenemos planificado para este año. Les mando un gran saludo y nos vemos en próximos videos. Esta fue la postdata del día. Hicimos una escala en Durazno para comer algo en la capital del departamento de Durazno, y acá está la iglesia de Durazno, creo que es la catedral, que es realizada por Eladio Dieste, el arquitecto Eladio Dieste. Acá hay una cúpula que, si venimos de día, la luz da sobre el Cristo y sobre el altar. Es una iglesia muy curiosa porque se quemó, la original se prendió fuego, y la reconstrucción se la dieron al arquitecto uruguayo Eladio Dieste, que hizo esta estructura. Espectacular. Y enfrente hay una plaza muy curiosa que vamos a ver en un minuto. Y esta es la curiosa plaza que hablábamos. Es una plaza, la Plaza Independencia, que tiene un monumento que es una columna rematada con una esfera. Bueno, esa esfera se abre cada 100 años. Adentro se ponen papeles escritos, cartas y elementos característicos de la época en que se cerró esa esfera. Cartas con mensajes para la gente dentro de 100 años. Creo que a principios de este siglo fue que se abrió. No me acuerdo las noticias que fueron, qué era lo que encontraron adentro, pero se pasan mensajes para la gente dentro de 100 años y se ponen cosas características de la civilización que poblaba esta ciudad y este país, para que los habitantes dentro de 100 años puedan saber más de su pasado. Esto es la Plaza Independencia del departamento de Durazno. Como ven, cada capital departamental tiene su cosa especial.